Lo más extraño de darse cuenta de que tu vida es una mentira es lo ordinario que puede ser el momento del descubrimiento. No hubo un estruendo dramático, ninguna prueba escalofriante dejada descuidadamente a la vista. Era martes, estaba separando la ropa, el zumbido de la lavadora, una banda sonora monótona y familiar para mi tarde. La camisa de Mark, una azul impecable que había usado para ir a trabajar el día anterior, estaba en mis manos. Estaba a punto de echarla a la lavadora cuando percibí un aroma que no era el suyo. No era Cicolonia, la que le había comprado para su cumpleaños, la que se llamaba Triumph y olía a sándalo y cítricos. Esto era otra cosa, algo floral y suave, un susurro de jazmín y vainilla, un perfume de mujer. Mi primer pensamiento fue absurdamente práctico. La tintorería. Tal vez la bolsa había rozado la ropa de otra persona, pero una pequeña y fría aguja de duda pinchó la cómoda tela de mi certeza. Me quedé allí, congelada en el húmedo cuarto de lavado, sosteniendo la camisa contra mi cara, inhalando una historia que no quería leer. Decidí en ese mismo instante convertirme en detective de mi propia vida. No una esposa histérica, ni una pareja acusadora, sino una recolectora de hechos. Volví a colocar la camisa en el cesto de la ropa sucia, y seguí con mi día, pero el mundo se había inclinado sobre su eje. Los colores parecían ligeramente extraños. Los sonidos estaban amortiguados. Mark llegó a casa a su hora habitual, las 6:30. Me besó en la mejilla. Me preguntó cómo me había ido el día. Me felicitó por la postura que había adoptado. Era la viva imagen de mi esposo, pero ahora lo observaba a través de una nueva lente fragmentada. Empecé a notar cosas. La forma en que su teléfono, que antes vivía en la mesa de café, ahora nunca salía de su bolsillo. El nuevo código de acceso de su iPad, el que solíamos usar para ver recetas juntos. Las rápidas copas de trabajo que parecían ocurrir con una nueva frecuencia indefinida. Mencionaba a Steve de contabilidad, pero su voz tenía un tono ensayado, demasiado informal. Una semana después del incidente del perfume, me dijo que se iba de pesca el fin de semana, con sus viejos amigos de la universidad. Había preparado su equipo con un entusiasmo juvenil que parecía fingido. La señal es pésima en el lago. Cariño, dijo, besándome la frente. No te preocupes si no puedes comunicarte. Asentí, con el rostro cubierto por una máscara de apoyo incondicional. Que te diviertas, pesca uno grande. En el instante en que su coche desapareció calle abajo, la máscara se desvaneció. Ya no era una detective, era una arqueóloga excavando las ruinas de mi propio matrimonio. Entré en su estudio, una habitación a la que rara vez entraba, un espacio que era completamente suyo. Estaba ordenado, organizado, demasiado organizado. Empecé por el archivador, luego por los cajones de su escritorio, solo papeles del seguro y viejas declaraciones de impuestos. Mi corazón latía frenéticamente contra mis costillas, en parte por la vergüenza de esta invasión, en parte por la desesperada necesidad de la verdad. Fue en el último cajón que revisé, escondido bajo una pila de camisetas de conciertos destenidas que nunca usó, donde lo encontré. Ni una carta de amor, ni una fotografía comprometedora, sino un extracto de tarjeta de crédito de una cuenta cuya existencia desconocía. Me temblaban las manos al revisar los cargos. Había cenas en restaurantes a los que nunca habíamos ido, cargos de un hotel boutique en la ciudad, a solo 40 minutos, y un pago mensual recurrente a una floristería que no reconocía. Las fechas eran un mapa de su engaño. Una cena la noche que dijo que trabajaba hasta tarde. El cargo del hotel, de un día en que asistió a un seminario. Sentí que me faltaba el aire. Me dejé caer al suelo. La fría madera se me clavaba en los vaqueros.
La evidencia era estéril, financiera, pero pintaba un cuadro más vívido y doloroso que cualquier carta apasionada. Esto estaba calculado. Esta era una segunda vida financiada en secreto. El dolor no era una punzada aguda, era un dolor profundo que se extendía. Una frialdad que comenzó en mi interior y se filtró hasta mis huesos. Lloré. Por supuesto que lo hice. Sollozos silenciosos y desgarradores allí en el suelo de un estudio, rodeada de los objetos del hombre que creía conocer. Pero entonces algo más surgió entre el dolor. Era frío, duro y claro. Era furia. Esto no era solo una traición al amor. Era una traición a nuestra relación, al hogar que habíamos construido, al futuro que habíamos planeado. No solo me había sido infiel, había construido meticulosamente una jaula de mentiras. Y me había encerrado dentro, pensando que era demasiado ingenua, demasiado confiada, demasiado estúpida para darme cuenta. Me sequé las lágrimas, con la mandíbula apretada. Coloqué cuidadosamente la declaración exactamente como la había encontrado. Salí de su estudio y fui a la cocina. Me serví un vaso de agua, con la mano firme. Miré por la ventana nuestro jardín, el que habíamos plantado juntos, el que cuidaba sola la mayoría de los fines de semana mientras él jugaba al golf. Él se creía listo. Creía tenerlo todo bajo control. No tenía ni idea de que la esposa tranquila y comprensiva que daba por sentada se había ido. En su lugar había alguien a quien no reconocería. La búsqueda de pruebas había terminado. Ahora era el momento de planificar. No se trataba de reconquistarlo. Se trataba de algo mucho más gratificante. Se trataba de justicia, y me aseguraría de que recibiera exactamente lo que merecía. El juego había comenzado, pero él no sabía que las reglas acababan de cambiar. No conocía a su oponente, y ese iba a ser su mayor error. Las siguientes semanas fueron las más extrañas de mi vida. Me movía por la casa como un fantasma, con una sonrisa perfectamente forzada, la voz firme y cálida. Preparé el pastel de carne favorito de Mark. Le pregunté por su viaje de pesca, escuchando con fingido interés su elaborada y completamente ficticia historia sobre la mujer que se le había escapado. Era una actriz interpretando el papel de su vida, la esposa feliz e inconsciente, y estaba ofreciendo una actuación digna de un Oscar. Pero por dentro era una general preparándose para la guerra. Mi corazón, que una vez había sido tan tierno y abierto a él, ahora era una bóveda, fría e impenetrable. Cada palabra amable que pronunciaba, cada comida que preparaba, era una jugada estratégica. Necesitaba que se sintiera cómodo, complacido, completamente convencido de que su mundo secreto seguía perfectamente oculto. La confianza es algo hermoso de construir, pero es una herramienta aún más poderosa para usar como arma una vez que se rompe. Él confiaba en mí por completo. Ese fue su segundo mayor error. Mi investigación se volvió más enfocada, más audaz. Ya no necesitaba pruebas emocionales. Necesitaba evidencia logística irrefutable. Necesitaba el plan de su engaño. Una noche, mientras roncaba suavemente a mi lado, levanté con cuidado su pulgar y lo presioné sobre el sensor de huellas dactilares de su teléfono. Se desbloqueó. Mis manos ya ni siquiera temblaban. Me deslicé fuera de la cama y fui al baño, cerrando la puerta con llave. No me interesaban los mensajes de amor. Esos se podían borrar, se podían justificar. Fui a por la infraestructura de la aventura. Escaneé su correo electrónico en busca de confirmaciones de ese hotel boutique. Los encontré. Escapadas de fin de semana,
todas bajo el pretexto de sus viajes de pesca. Revisé su historial de Google Maps. Era un diario incriminatorio de sus mentiras. Paseos después del trabajo a un tranquilo barrio residencial al otro lado de la ciudad. No a la casa de Steve, sino a una bonita calle sin salida llamada Willow Lane. Tomé capturas de pantalla de todo y envié las imágenes a una cuenta de correo electrónico secreta que creé. El descubrimiento más escalofriante estaba en sus fotos. Era astuto. No había fotos de ella, ni selfies íntimas, pero tenía fotos de cosas. Un ramo de girasoles en la mesa de un restaurante. Los mismos girasoles cuyo cargo había visto en la tarjeta de crédito secreta. Una foto de una puesta de sol desde un balcón que no reconocí. Y luego, una foto de una nota escrita a mano. Una lista de compras pegada a un refrigerador con un imán que nunca había visto. Era su letra. Y al final decía, no olvides el vino para esta noche. Exo. Amplié el imán. Era una pequeña letra plateada. Ángela. Su nombre era Ángela. La encontré cotejando la dirección de Willow Lane con un sitio web de búsqueda de personas usando una pequeña parte del dinero de nuestra cuenta de ahorros conjunta. Dinero que le dije a Mark que había usado para un nuevo juego de jardinería. Angela Miller, de 34 años, abogada en prácticas. Sus redes sociales eran privadas, pero su foto de perfil fue suficiente. Una mujer con una sonrisa cálida y ojos amables, de pie frente al mismo balcón de la foto del atardecer en el teléfono de Mark. No era una villana depredadora. Parecía normal, incluso agradable. La comprensión fue un nuevo tipo de dolor. Esto no era una aventura pasajera con una desconocida. Esto era una relación. La había llevado a cenar, le había comprado flores, había compartido atardeceres con ella. Estaba construyendo una segunda vida con ella, ladrillo a ladrillo, mientras yo estaba en casa, regando sus petunias. La ira se solidificó en algo puro y afilado, un diamante de fría determinación. No solo me había traicionado a mí, también la había traicionado a ella. Nos mentía a las dos, fingiendo ser marido de dos mujeres, financiando su doble vida con la seguridad de nuestro matrimonio. Decidí que mi venganza no sería ruidosa ni desordenada. No implicaría gritos ni pinchazos. Eso sería demasiado fácil para él. Le daría una manera de pintarme como la mujer histérica que se hace la víctima. No. Quería que sintiera todo el peso aplastante de sus propias decisiones. Quería que su traición fuera, no mostró no con ira, sino con una claridad silenciosa y devastadora, para que todos los que le importaban lo vieran. Quería desmantelar la vida que había construido, no con una bola de demolición, sino quitando cuidadosamente la piedra angular, y viendo cómo toda la estructura se derrumbaba a su alrededor. La oportunidad perfecta se presentó 3 semanas después. Sus padres celebraban su 50 aniversario de bodas. Se había planeado una gran fiesta en un buen restaurante con toda su familia y nuestros amigos más cercanos. Mark estaba orgulloso del matrimonio duradero de sus padres. A menudo lo ponía como ejemplo, el modelo a seguir. La hipocresía era tan palpable que podía saborearla. Estaba eufórico por la fiesta. Va a ser perfecto, ¿verdad?, dijo una noche, sonriendo mientras miraba el menú. El restaurante lo envió. Oh, lo será, dije, con voz suave como la seda. Será absolutamente inolvidable. Incluso les preparé una pequeña presentación de diapositivas. Un homenaje a 50 años de amor y compromiso. Su rostro se iluminó. Cariño, qué detalle. Eres increíble. Le devolví la sonrisa. Lo sé. El día antes de la fiesta, ejecuté la fase final de mi plan. Le pedí un favor a un viejo amigo que trabajaba en ello. Le entregué una memoria USB con todas mis pruebas. Los extractos de la tarjeta de crédito, las confirmaciones del hotel, la cronología del mapa, las fotos de atardeceres,
y las listas de la compra. Le pedí que creara una presentación de diapositivas, una muy específica. Empezaría con fotos tiernas y auténticas de sus padres a lo largo de los años. Luego se suponía que pasaría a fotos nuestras. Un homenaje a la siguiente generación de amor. La transición es la parte más importante. Le dije a mi amigo con voz firme. Quería que todo saliera perfecto. Miró los archivos, con los ojos muy abiertos al comprender. No hizo preguntas, simplemente asintió, con una expresión seria de solidaridad en el rostro. Será impecable. La mañana de la fiesta sentí una sensación surrealista, sensación de calma. Me arreglé el pelo, me puse un precioso vestido azul marino, ese que Mark siempre decía que me hacía ver elegante. Me miré en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada no era una víctima, era una fuerza de la naturaleza. Mark estaba de buen humor, silbando mientras se anudaba la corbata. ¿Lista para irnos, cariño?, preguntó, cogiendo las llaves del coche. Nací lista, dije, cogiendo mi bolso. Dentro, junto a mi pintalabios, estaba la memoria USB plateada, el arma que parecía un regalo. La pieza final perfecta de mi venganza. El escenario estaba listo. El público se estaba reuniendo, y pronto, muy pronto, el protagonista del espectáculo iba a ver su mundo derrumbarse de la forma más espectacular imaginable. Estaba a punto de descubrir que la esposa tranquila a la que subestimaba era la que tenía todo el poder. El salón de baile era precioso, bañado por la suave luz dorada de 100 velas. Olía a perfume caro, carne asada y al ligero y dulce aroma de los enormes arreglos florales de cada mesa. Todos estaban allí. Mark, toda la familia, sus hermanos con sus esposas, sus tías y tíos ancianos, nuestros amigos más cercanos de todos estos años. Y Mark, mi esposo, estaba en su salsa. Estaba de pie cerca de la mesa principal, riendo a carcajadas por algo que dijo su padre, dándole una palmada en el hombro a su hermano. Se veía guapo con su traje oscuro, la imagen de un hijo devoto, un hombre exitoso, un esposo leal. La hipocresía era tan densa en el aire que apenas podía respirar. Circulé por la sala, con una sonrisa serena en los labios, mi vestido azul marino ondeando suavemente alrededor de mis rodillas. Acepté los halagos por la organización de la fiesta. Abracé a su madre, quien entre lágrimas me dijo lo afortunado que era su hijo de tenerme. Cada palabra amable era otro leño en el fuego que estaba a punto de encender. ¿Todo bien, cariño?, preguntó Mark, rodeándome la cintura con un brazo. Su tacto se sintió como una marca, pero no me inmuté. Perfecto, dije, inclinándome hacia él, interpretando mi papel hasta el final. Solo voy a darle la memoria USB a el técnico audiovisual, para la presentación de diapositivas. Tu mamá está tan emocionada de verla, dijo radiante. Una imagen de orgullo, eres la mejor. Voy a empezar a reunir a todos para que tomen asiento para los discursos. Me alejé de él, mis tacones resonando con un ritmo constante y decidido, sobre el suelo pulido. El joven encargado del equipo audiovisual era en una pequeña cabina al fondo de la sala. Le entregué la unidad plateada. Esta es la presentación de diapositivas para el aniversario de los Anderson, dije. Mi voz era uniforme. Es muy importante que la reproduzca exactamente como está formateada en la unidad, sin cambios. Se pondrá justo después del discurso del padrino. Entendido, señora, dijo, conectándola a su computadora portátil. Regresé a mi asiento en la mesa principal, justo al lado de Mark. Me apretó la mano por debajo de la mesa. Nerviosa, susurró. Para nada, le susurré de vuelta, y lo decía en serio. Los platos de la cena llegaron y se fueron. Comí. Mantuve una conversación educada.
Reí en los momentos apropiados. Por dentro, era un lago silencioso, esperando el terremoto. Finalmente llegó el momento. El hermano de Mark, David, dio un discurso de padrino sincero y divertido, que hizo que toda la sala estallara en carcajadas y se secara las lágrimas. Brindó por sus padres. 50 años de amor. Todos chocaron sus copas. El ambiente era cálido, sentimental, perfecto. Mientras David se sentaba entre atronadores aplausos, las luces de la sala se atenuaron ligeramente. La gran pantalla al frente, que había estado mostrando una foto en bucle de la boda de sus padres, se apagó por un segundo. Este era el momento. Mark se inclinó. Aquí vamos. Esto va a ser genial. La pantalla cobró vida. Comenzó a sonar una suave música instrumental. La primera imagen era de sus padres el día de su boda, jóvenes y llenos de esperanza. Una admiración colectiva inundó la sala. Luego otra de ellos sosteniendo a Mark de bebé, y después los niños en una mañana de Navidad. Las fotos eran hermosas. Un testimonio de una vida construida juntos. Podía sentir a los padres de Mark radiantes de felicidad a nuestro lado. La música aumentó suavemente, señalando una transición. El título, Un legado de amor, apareció en la pantalla con una elegante caligrafía. Mark me apretó la mano de nuevo. Entonces la pantalla se apagó por un instante. La música se detuvo. Apareció una nueva imagen. No era una foto familiar. Era un extracto de tarjeta de crédito ampliado, para que todos en la sala pudieran leerlo perfectamente. Un cargo por el sauce estaba rodeado con un círculo rojo intenso y llamativo. La fecha debajo era de hacía un mes, un fin de semana que Mark me había dicho que estaba de pesca. Un murmullo confuso recorrió la multitud. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Susurró Mark? Su mano congelada alrededor de la mía. Otra imagen. Una captura de pantalla de Google Maps. La ubicación de su teléfono señalada no en un lago, sino en Willow Lane. Luego la foto que había tomado de la puesta de sol desde el balcón de Angela. Luego un primer plano de la lista de la compra en su nevera. El exoesqueleto y la plata. Un imán cristalino. La sala estaba ahora en completo silencio. El único sonido era el débil eco del proyector. Podía sentir el calor del pánico de Mark irradiando de él. Estaba congelado, una estatua de horror creciente. «Apágalo», siseó finalmente, levantándose a medias de su silla. Pero era demasiado tarde. La última imagen llenó la pantalla. Era una foto retocada con Photoshop, creada por mi ingenioso amigo. A la izquierda estaba nuestra foto de boda. Yo mirando a Mark con absoluta adoración. Él sonriendo a la cámara. A la derecha había una foto de Angela de su perfil en redes sociales. Y junto a ella, una imagen reflejada de Mark de nuestra foto de boda. Así que parecía que él le sonreía. En el centro, en letras grandes y negritas, se leía: «Felicitaciones por 50 años. Espero poder confiar en mi esposo durante 5». Un jadeo agudo y unánime recorrió la sala. Oí a su madre sollozar. En ese momento de profundo e impactante silencio, me puse de pie. Solté la mano fría y húmeda de Mark. Lo miré, no con ira, sino con una devastadora y silenciosa lástima. Su rostro estaba pálido, sus ojos desorbitados por el terror y la vergüenza. Estaba completamente expuesto ante las personas cuya opinión más valoraba. No le dije ni una palabra. No hacía falta. Me volví hacia sus padres, con una expresión llena de una tristeza que no era del todo fingida. «Lamento mucho que su aniversario se haya arruinado», dije, con la voz clara y resonando en el silencio sepulcral. «De verdad lo siento». Coloqué la servilleta cuidadosamente sobre mi silla
Y luego caminé. Pasé junto a las mesas de los invitados atónitos, con la boca abierta, los ojos muy abiertos con una mezcla de horror y morbosa fascinación. Salí del salón de baile. Atravesé el silencioso vestíbulo, y salí al aire fresco y limpio de la noche. No miré hacia atrás. Pude oír la primera oleada de charla furiosa y confusa, que estalló detrás de mí, mientras las puertas se cerraron de golpe. Me subí a mi coche, el que secretamente había puesto a mi nombre la semana anterior. Conduje, no a la casa que compartíamos, sino a un tranquilo hotel en el centro, que había reservado para la semana. Mi teléfono empezó a vibrar sin parar en mi bolso. Llamadas de Mark, de su familia, de amigos. Lo apagué. A la mañana siguiente, las consecuencias fueron catastróficas, tal como lo había previsto. Mi amiga me envió un mensaje. Mark había pasado la noche atendiendo llamadas furiosas de su familia. Su padre no le hablaba. Su madre estaba destrozada. Resultó que Mark le había dicho a Angela que estábamos separados y que nos íbamos a divorciar. Ella vio las fotos que una amiga preocupada le había enviado de la fiesta y lo llamó gritando, antes de bloquearlo inmediatamente en todas partes. Su perfecta doble vida se había esfumado en un solo y espectacular destello de verdad. Mi abogado, armado con las pruebas que había reunido meticulosamente, lo destrozó. No consiguió nada de lo que quería. Perdió la casa, una parte importante de sus ahorros, y, lo más importante, perdió su reputación. El hombre que valoraba la imagen por encima de todo, se había convertido en el blanco de una broma triste y patética. Lo vi una vez meses después, durante la firma final de los papeles. Parecía demacrado, más viejo. La confianza se había esfumado, reemplazada por un cansancio profundo. Intentó hablar conmigo para disculparse por cómo lo había destruido. Finalmente rompí mi silencio. Lo miré directamente a los ojos, con la mirada firme y fría. Yo no te destruí, Mark, dije con voz baja pero contundente. Simplemente te mostré un espejo. Te destruiste a ti mismo en el momento en que decidiste mentir. Me di la vuelta y me marché por última vez. La venganza estaba completa. No fue dulce. Fue necesaria. Fue la recuperación de mi propia historia. Había intentado retratarme como un personaje secundario y tonto en la narrativa de su vida. Pero al final, le quité la pluma de la mano y escribí yo misma el capítulo final.